El día de hoy vamos a hablar de un tema, preste atención usted en esta noche. Si usted está teniendo dolor en la rodilla, en ocasiones se le inflama o los dedos de su mano están teniendo deformidades, como que se le están quebrando. Si al caminar siente mucho dolor en su rodilla o siente que la rodilla le truena, algunos de esos síntomas son relacionados con este problema que vamos a hablar en esta noche. Así que póngale mucha atención al tema de hoy y al final, pues si hubiese alguna interrogante la puede hacer cuando terminemos de presentar el tema. Entonces vamos a poner la primera imagen ahí en la pantalla para que usted sepa el día de hoy de qué vamos a hablar en esta noche. Vamos a esperar para hablar en esta noche de un tema que tiene que ver con problemas de salud en nuestro cuerpo. El día de hoy hablaremos de la artrosis. La artrosis ya vamos a definir adelante qué es, cuáles son los signos, los síntomas y qué es lo que usted debe tener en cuenta para prevenir este problema. En esa imagen bien ilustrativa, comenzando con el tema, hay un paciente que está quejándose de dolor, por eso se está apretando la rodilla. Ese es uno de los principales síntomas del problema que vamos a hablar en esta noche. El tema es artrosis y vamos a hablar qué es la artrosis, qué la produce y cuáles son las áreas más afectadas, los signos y los síntomas de este problema. Entonces el tema de hoy es artrosis. Pongamos la siguiente imagen. Ahora vamos a ver qué es la artrosis. La artrosis es una enfermedad del cartílago hialino. El cartílago es algo que está dentro de las articulaciones, separando un hueso de otro. Entonces es una enfermedad que afecta a ese cartílago y se caracteriza por un desorden a nivel metabólico en el condrocito. El condrocito es la célula que está dentro de ese cartílago y su relación con la matriz extracelular, el tejido sinovial y el hueso subcondral. Entonces la artrosis afecta específicamente al cartílago que está dentro de las articulaciones y ese cartílago se ve afectado por un desorden a veces de tipo metabólico a nivel de la célula que se llama condrocito, que es la célula que forman el cartílago. Entonces ya vamos a ver una imagen para que usted nos entienda un poco mejor, que hay muchos términos médicos ahí que quizá usted va a decir, ¿y eso qué es? Pero lo importante es que usted sepa que la artrosis es una enfermedad del cartílago que está dentro de las articulaciones. La articulación es la fusión de dos o más huesos. Por ejemplo, la rodilla es una articulación, el codo es otra articulación, la columna es otra articulación, los huesos que están en la mano forman articulaciones. Ahí es donde afecta la artrosis. Según la Organización Mundial de la Salud, la artrosis es el resultante de un fenómeno que tiene que ver con varios aspectos, unos mecánicos, bioquímicos. Esos fenómenos mecánicos y bioquímicos, como vamos a ver más adelante, son los que desestabilizan el equilibrio entre la síntesis y la degradación del cartílago, del hueso que está ahí dentro de las articulaciones. Entonces, lo que usted debe de entender en esta noche es que la artrosis afecta específicamente el cartílago. Ese cartílago se puede ver afectado por fenómenos ya sean de tipo mecánico o bioquímicos. Mecánico es por el uso de la articulación o el trabajo, como vamos a ver más adelante, y bioquímicos porque hay destrucción de ese cartílago por diferentes agentes bioquímicos dentro de la articulación. Entonces, en resumidas cuentas, la artrosis es comúnmente lo que usted conoce como el desgaste. La gente nos dice, yo tengo un desgaste en el hueso. Ese desgaste que usted lo pronuncia a veces cuando va a consulta es lo que se llama artrosis. Esa es la artrosis, de eso es lo que estamos hablando en esta noche.
Si usted le han dicho que tiene un desgaste en la columna, un desgaste en la rodilla, etcétera, eso es la artrosis. En palabras sencillas, eso es la artrosis. Pongamos la siguiente imagen. Siempre hablando ahí de la definición de lo que es la artrosis, ya hablábamos que era una enfermedad degenerativa, porque ese cartílago se va degenerando, se va alterando su estructura, su consistencia y su forma. Esa degeneración de ese cartílago, ya mencionaba, puede ser por trastornos mecánicos y biológicos que desestabilizan el normal acoplamiento entre la degradación y la síntesis. O sea, el cartílago se tiene que degradar y producir normalmente, pero se desacopla ese balance entre la degradación y la síntesis, o sea, entre el desgaste y la nueva formación de cartílago. Y el cartílago articular, los condrocitos se ven afectados, la matriz extracelular y el hueso subcondral. Ahí en esa imagen es el interior de una rodilla. Ahí podemos ver eso azul que está señalado, es el cartílago, es el que se deteriora o se desgasta dentro de la articulación. Luego, cuando se pierde ese cartílago, que es el que protege un hueso de otro o separa ambos huesos, es cuando empieza a producirse la artrosis, que después viene la degeneración a nivel del hueso. Pero la artrosis tiene que ver con la desestabilización de ese cartílago, que esa línea azul que está ahí, ese es el interior de una rodilla, y ese fragmento lineal azul es el cartílago. Luego el del cartílago está la membrana y la cápsula sinovial. Esas son algunas estructuras que se encuentran dentro de la rodilla. Lo importante es que en la artrosis lo que se afecta es el cartílago y posteriormente el hueso. Eso diferencia la artrosis de otras enfermedades como la osteoporosis o la artritis. Pongamos la siguiente. En la siguiente imagen, hablando de epidemiología, cómo se distribuye este problema de la artrosis, o sea, el desgaste del cartílago o el desgaste de hueso, como usted lo conoce, para que nos entienda. La epidemiología de la artrosis, según la edad, afecta a 2% de personas presentando signos radiológicos de artrosis antes de los 40 años. El 2% de las personas van a tener algunos signos posibles a través de radiografía de artrosis. El 30% de las personas ya aparecen entre los 45 a 65 años y un 68% se da en mayores de 65 años. Entonces, como ustedes pueden ver, entre más edad, más riesgo hay de tener artrosis. Antes de los 40 años se presenta un 2%, entre los 45 y 65 años un 30%, y en los mayores de 65 años un 68%. Entonces la artrosis es quizá la enfermedad más frecuente una de las más frecuentes que afectan en la parte ósea del hombre, y la clínica se presenta preferentemente en la segunda mitad de la vida, pero aumenta la prevalencia a medida que hay más edad. Entonces, en cuanto al sexo, se ha visto que menos de 45 años prevalece más en hombres y en mayores de 55 años prevalece más en las mujeres, pero se puede presentar en ambos sexos la artrosis, tanto en las mujeres como en los hombres. En los hombres se da más tempranamente y en las mujeres a mayor edad. También el patrón de afectación es que los menores de 55 años, el patrón es igual tanto en hombres como en mujeres. Y en ambos sexos se presenta de igual forma, y en los mayores de 55 años la mayor afectación de la artrosis es a nivel de las rodillas, y también se puede afectar las caderas y otras partes del cuerpo, como vamos a ver más adelante. Pero uno de los lugares más afectados por la artrosis es la rodilla. Ya vamos a ver más adelante. Pongamos la siguiente.
Los factores de riesgo, siempre en todas las enfermedades, cuando hay estudios, hay personas que tienen algunos factores de riesgo que lo hacen ser más propenso a tener ciertas enfermedades o alteraciones en su salud. En esto de la artrosis, o sea, el desgaste del cartílago y del hueso, para que nos entendamos, los factores de riesgo son, primero, la edad. Entre más edad, mayor frecuencia, el sexo femenino, los antecedentes familiares, la obesidad, la actividad deportiva y algunas secuelas quirúrgicas. Más adelante vamos a mencionar esto, cómo afectan estos factores y otros. Pongamos la siguiente imagen. Luego, la localización es cualquier articulación puede verse afectada por la artrosis, o sea, el desgaste del cartílago o de los huesos. Las localizaciones más frecuentes, como le mencionaba, son las manos, las rodillas, las caderas, la columna y los pies. Ahí más adelantito vamos a ver unas imágenes para que usted sepa de qué es lo que estamos hablando en esta noche. Entonces la artrosis es raro que afecte el codo, el hombro, los tobillos, pero sí se puede afectar cualquier articulación, solo que las más frecuentes son las manos, las rodillas, las caderas, la columna y los pies, donde más vemos la afectación de lo que es la artrosis. Pongamos la siguiente. Ahora, hablando de la patogenia, cómo se produce la artrosis, el desgaste del cartílago a nivel del hueso, es porque hay una disminución del número de condrocitos. O sea, los condrocitos, les mencionaba que son los huesos que están dentro del cartílago, que hay una disminución del número de ellos y hay activación de algunas enzimas que estimulan la degradación de la matriz y activan también receptores que hacen que estos células mueran repentinamente antes del tiempo y no hay inhibición de la proliferación. Entonces hay algunos mecanismos, como les mencionaba, bioquímicos como este, que hace que el cartílago se degrade o se vaya alterando. Otro factor que tiene que ver con el desarrollo de la artrosis es a nivel de la membrana sinovial. Se produce una sinovitis, o sea, una inflamación de esta membrana, similar a lo que pasa con la artritis, pero en menor grado hay alteración en la infiltración sinovial. También hay problemas en el hueso subcondral, el hueso que está ahí cerca del cartílago. En ese hueso puede haber rigidez, cargas mecánicas y aumento del metabolismo en los osteoclastos. Los osteoclastos son células que se encargan de reabsorber el hueso y si hay en mucha cantidad entonces lo destruye. Pongamos la siguiente. Entonces son algunos factores que hacen que se produzca la artrosis. En esa imagen tenemos una rodilla en la izquierda de su pantalla normal y en la derecha, en la parte de arriba, tenemos cómo se ve una rodilla con artritis y en la de abajo cómo se ve una rodilla con artrosis. Si usted ve esa línea, ahí la pusieron de color amarillo, es el cartílago. En la artritis está presente, pero el hueso está inflamado. Ya en la artrosis se pierde ese cartílago, entonces los dos huesos se fusionan y se empiezan a destruir. Esa imagen de la derecha de su pantalla a nivel de abajo es lo que se conoce como la artrosis. Así se ve una rodilla cuando está afectada con la artrosis. El cartílago se pierde y el hueso empieza a deformarse. Pongamos la siguiente. Así se va produciendo la artrosis. Recapitulando en los factores de riesgo que mencionábamos anteriormente, el primer factor de riesgo para la artrosis es la edad. ¿Qué pasa con la edad? Entre más edad tenemos, más riesgo tenemos, valga la redundancia de palabras, de desarrollar artrosis. Entonces la edad es un factor de riesgo. Pongamos la siguiente. El otro factor de riesgo que se menciona es el sexo. En algunas ocasiones se ha visto que entre más edad las mujeres se ven más afectadas que los hombres. Eso otro factor de riesgo. Entonces ahí llevamos dos, la edad y el sexo. Pongamos la siguiente. Otro factor de riesgo es la susceptibilidad genética. O sea, hay muchos
personas que si su papá o su mamá tuvieron este problema de artrosis, uno de ellos lo puede tener. Entonces hay una tendencia genética a desarrollar este problema de la artrosis. Pongamos la siguiente. Otro factor de riesgo que incide para que usted pueda tener o desarrollar una artrosis depende del lugar donde usted viva. Se ha visto que hay zonas, sobre todo en las personas que son muy blancas, en los países donde hay personas muy blancas, que hay diferencias de geografía con respecto a nosotros que somos más mestizos o más trigueños. Entonces las personas de ciertas áreas geográficas son más afectadas que otras. Entonces eso influye un poco vivir en esas zonas donde las personas tienen piel blanca. En esos lugares geográficos tienen más riesgo de tener artrosis que los que vivimos en otros lugares diferente al de ellos. Pongamos la siguiente. Otro factor de riesgo que está ahí mencionado es las variaciones climáticas. También va relacionada con la geografía. Hay personas que viven en lugares donde es muy frío, tienen más tendencia a tener estos problemas de artrosis, en lugares donde hay zonas que hacen mucho frío. Pongamos la siguiente. Otro factor de riesgo que se menciona ahí ya les hablaba, la raza blanca, las personas que tienen una piel muy blanca y por ejemplo están los esquimales que viven en lugares muy fríos y que son de raza blanca. Entonces las personas de raza blanca se ven más afectadas. Otro factor de riesgo que se menciona ahí es la obesidad. Pongamos la siguiente. En la siguiente vamos a ver siempre los factores de riesgo es la obesidad. Entre más peso tenemos, recuerde que las rodillas y los tobillos son las articulaciones que más soportan nuestro peso. Entonces, una articulación que se ve bien afectada con esto de la artrosis es la rodilla, sobre todo cuando tenemos obesidad o sobrepeso. Entonces hay que tener cuidado, no tener mucho peso, más si ya tenemos una edad arriba de los 50 años, porque las rodillas se van a ver afectadas por esto de la artrosis. Pongamos la siguiente imagen. En la siguiente imagen, otro factor de riesgo que se ha visto que influye en el desarrollo de la artrosis o el desgaste del cartílago en las articulaciones es la actividad física o deportiva que usted desarrolle. Hay personas que hacen mucho bicicleta, que levantan pesas y que hacen ciertas actividades que hacen que las rodillas se sobrecarguen. Tienen más riesgo de desarrollar artrosis. Todo ejercicio, actividad física es buena, pero tiene su límite. Hay que tener cuidado con eso. Pongamos la siguiente. Otro factor de riesgo es la actividad laboral. Se ha visto que las personas que utilizan mucho sus piernas, sus rodillas para realizar actividades pueden tener más tendencia a tener problemas de artrosis, sobre todo ahí se ve una persona que trabaja en el campo, pues sus rodillas están flexionadas y pasa parada mucho tiempo. Otros que están llevando consigo una maquinaria que es muy pesada, otra que costura porque utiliza mucho su rodilla y sus pies. Y pues dependiendo de la actividad también que usted desarrolla puede tener más tendencia a tener problemas de artrosis. Pongamos la siguiente. Otro factor de riesgo que puede hacer que una persona tenga más tendencia a tener problemas de artrosis o de desgaste en los huesos o en el cartílago es la menopausia. Las mujeres que entran a la menopausia tienen más tendencia a tener problemas de desgaste en las rodillas, en la columna, etcétera. Entonces, ese es otro factor de riesgo cuando la mujer entra a la menopausia. Pongamos la siguiente. Recuerde, estamos hablando de la artrosis, que es lo que usted comúnmente conoce como el desgaste del hueso, que en sí lo que primero desgasta es el cartílago y luego se afecta a los huesos. Pero las personas, para que no se entiendan, la artrosis es lo que se conoce popularmente por las personas como el desgaste. El desgaste en la rodilla, en la columna, esa es la artrosis. Otro factor es densidad mineral ósea. Si usted tiene poco minerales
o deficiencia de algunos minerales en el hueso. Recuerde que en el hueso no solo hay calcio, sino que también hay otros minerales. Cuando esos minerales están disminuyendo o hay poca cantidad en la articulación, eso influye también para que una persona pueda tener artrosis. La baja cantidad de minerales a nivel óseo. Pongamos la siguiente. Otro factor de riesgo que tiene que ver con el desarrollo de la artrosis son los factores nutricionales. Si no tenemos una buena alimentación, una buena nutrición, donde podamos tener nutrientes que nos ayuden con el fortalecimiento del sistema cartilaginoso, óseo y muscular, vamos a tener más riesgo para desarrollar la artrosis. Los factores de la mala nutrición tienen que ver también en el desarrollo de la artrosis. Pongamos la siguiente. Y el último factor de riesgo que puede predisponer a una persona a tener artrosis es cuando hay enfermedades sistémicas. Se ha visto que la artrosis es más frecuente en pacientes que tienen problemas de tiroides, pacientes que tienen problemas de diabetes u otras enfermedades que le alteran la bioquímica, la estructura de los huesos y de los cartílagos. Entonces, enfermedades, algunas de base, sobre todo la tiroides y la diabetes, pueden predisponer a una persona a tener problemas de osteoporosis. Pongamos la siguiente. Luego, para continuar hablando del tema, ¿cuáles son los síntomas que una persona va a tener cuando está con artrosis? Recuerde, la artrosis es el desgaste que se presenta a nivel de las rodillas, de la columna, de las articulaciones, o el desgaste de huesos, como usted comúnmente lo conoce. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la artrosis? Puede afectar la artrosis una o varias articulaciones. Normalmente lo vemos en una. Y una de las que se ve más afectadas es la rodilla, que es las imágenes que hemos estado presentando. Entonces, la artrosis puede afectar una o varias articulaciones. El primer síntoma por el cual consultan los pacientes es por dolor. Por ejemplo, si hay un desgaste a nivel de la rodilla, el primer síntoma por el cual el paciente va a ir es por dolor. Doctor, me duele mucho esta rodilla. Es un dolor profundo. Este dolor tiene una característica. Si la artrosis está en la rodilla, el desgaste está en la rodilla, entonces el paciente va a tener dolor que aumenta con el ejercicio. Y ese dolor cede con el reposo. Entonces, la diferencia con la artritis u otro tipo de problemas osteomusculares. En la artrosis, el dolor, si es en la rodilla, usted lo va a presentar cuando camina, cuando hace ejercicio, y el dolor le va a disminuir cuando usted está en reposo. Entonces, es bien importante ese síntoma del dolor. También otra característica o síntoma que el paciente va a tener cuando tenga artrosis es una rigidez matinal. ¿Qué es eso? El paciente nos dice, me amanecen los dedos de la mano que no los puedo contraer, no puedo cerrar la mano en las mañanas, o en la mañana no puedo doblar la rodilla. Entonces se llama rigidez matinal. Es un síntoma aparte del dolor y limitación de la función. El paciente dice, no puedo subir gradas, no puedo estirar los dedos de las manos, no puedo agarrar la escoba, no puedo agarrar la pala, la piocha, etc. Entonces son 3 síntomas cardinales, escuche bien, de la artrosis: el dolor, la rigidez matinal y limitación funcional. Por ejemplo, si usted tiene un desgaste en la rodilla, va a tener dolor en la rodilla. Ese dolor en la rodilla aumenta con el ejercicio y desaparece con el reposo. Si hay desgaste en la rodilla, va a tener rigidez matinal, o sea, por las mañanas no va a poder doblar o estirar la rodilla. Si hay desgaste en la rodilla, usted no va a poder tener los movimientos normales de la rodilla. Eso se llama limitación funcional. Pongamos la siguiente. Luego, hablando siempre de los signos y síntomas de lo que es la artrosis o el desgaste, también va a haber un dolor a la palpación. Cuando yo examino la rodilla del paciente, el paciente va a tener dolor, va a haber tumefacción, un poco de inflamación y va a haber crepitación ósea. Si yo le flexiono la rodilla al paciente, voy a sentir una
chasquido, o sea, una que truena la rodilla, eso se llama crepitación ósea. Es un signo bien importante para diferenciar lo que es la artrosis de una artritis. También puede haber aumento de la temperatura local, la rodilla va a tocar más caliente. Puede haber hipotrofia muscular, o sea, los músculos están un poquito más delgados, más pequeños. Puede haber deformidad ósea cuando la artrosis está muy avanzada. Y también va a haber limitación de la movilidad, el paciente no puede mover la rodilla. Esos son signos que lo que usted va a presentar como paciente me va a decir a mí cuando llegue a la consulta: doctor, yo tengo dolor en la rodilla, no la puedo mover y el dolor cuando yo camino es muy intenso, pero si yo dejo de caminar desaparece. Entonces son síntomas que usted va a presentar cuando tenga la artrosis. Ya cuando yo lo revise ya va a tener un dolor, cuando yo le toque la rodilla va a estar inflamada la rodilla, si yo le doblo la rodilla va a haber una crepitación, o sea, va a tronar, un chasquido, se escucha, el paciente mismo dice: cuando yo subo gradas me truena la rodilla, eso se llama crepitación ósea. Al revisarlo va a haber aumento de la temperatura, los músculos cercanos pueden estar un poquito más delgados, se llama hipotrofia muscular, y usted no va a poder flexionar o estirar la rodilla cuando yo se lo ordene que lo haga. Eso es la limitación del movimiento. Entonces son los signos y síntomas de la artrosis. Pongamos la siguiente. Luego, en la siguiente imagen, uno de los métodos que podemos usar para diagnosticar la artrosis es la radiografía. Ahí tenemos una radiografía de un paciente con una artrosis a nivel de la rodilla. La radiografía nos presenta algunos signos a nosotros como médicos, donde hay una disminución irregular de la luz articular, ahí pueden haber quistes o formación de nuevo hueso que se llama osteofitos. Entonces en esa radiografía la separación entre un hueso y otro es una rodilla, se ha perdido. Si usted ve más en el centro de esa radiografía hay una línea que se ha perdido. Si usted ve la imagen más hacia la derecha, entre el hueso grande de arriba y el de abajo hay una separación, pues esa separación yendo más hacia la izquierda se ha perdido. Así se ve una radiografía de un paciente cuando tiene una artrosis en la rodilla. Pongamos la siguiente. Luego en la siguiente imagen pues ya hablamos que la localización de la artrosis puede ser en cualquier articulación o parte del cuerpo, pero los lugares más afectados es la columna vertebral. Cuando usted tiene una artrosis en la columna vertebral, la columna se va deformando, entonces se va poniendo, ya no está recta, sino que se puede deformar o tener curvaturas anormales. Si en la rodilla, pues ya hablamos de que va a haber dolor, limitación del movimiento, chasquido. Si en las manos va a haber lo mismo, en las caderas y en otras articulaciones. Entonces la artrosis puede afectar diferentes sitios, pero las más afectadas son estas: la columna, las rodillas, las manos y las caderas. Ahí vamos a ver a continuación unas imágenes de lo que es las artrosis en estos diferentes lugares. Pongamos la siguiente. Ahí tenemos las manos, los dedos sobre todo afectados de un paciente que tiene artrosis. Usted ve que los huesos se han deformado y hay unas pelotitas como hueso redondo en los dedos, eso se llaman nódulos de Everden. Y cuando hay un paciente con artrosis en las articulaciones de las manos, así se ven los dedos, ya se ven deformados y con esas como pelotitas de hueso en los dedos, a eso se llaman nódulos, en este caso de Everden. Entonces así se ven las manos de una persona cuando tiene artrosis. Pongamos la siguiente. Luego, en las rodillas, cuando hay artrosis en las rodillas, las piernas se pueden deformar, se pueden pandear hacia adentro, eso se llama genuvaro, o se pueden separar hacia afuera, se llama genuvalgo. Entonces, hay personas que cuando tienen artrosis en las rodillas empiezan a tener deformidades en sus piernas. Pongamos la siguiente. En la siguiente imagen ya estamos viendo, ahí tenemos ya un paciente con un grado bien severo de artrosis, ya las
piernas se le han arqueado porque la rodilla está demasiado desgastado el cartílago y los huesos han perdido su anatomía o posición normal. Entonces, cuando hay un desgaste muy severo en los cartílagos y en los huesos de la rodilla, que es lo que hemos hablado, la artrosis, así se va a ver ya las piernas de un paciente o de una paciente cuando tenga un grado bien afectado de artrosis. Pongamos la siguiente. Luego en la siguiente, ahí tenemos una persona que tiene una artrosis en los dedos de los pies. Usted ve que ya hay un dedo que se monta sobre el otro, le llama dedo engatillo. Hay los famosos juanetes que le dicen las personas, pero ahí los dedos ya se han deformado y hay unas pelotitas como de hueso que son nódulos. Entonces, en los pies se ve más afectada el primer dedo, o sea, el dedo gordo, y la articulación metatarsofalángicca. Puede darse en pacientes con obesidad o que tienen tendencia a usar zapatos muy ajustados o con tacón. También la artrosis puede dar el problema de los famosos callos en algunas personas, eso se llama hallux valgus. Y el segundo dedo está en martillo, que está montado sobre el primero, como se ve ahí, y puede haber dolor en esos dedos. Entonces, así se ven los pies de una persona cuando tiene una artrosis. Pongamos la siguiente. En la siguiente imagen, pues hablando ya del tratamiento, el tratamiento pues es de diferentes formas, pero el objetivo principal del tratamiento debe ir de controlar los síntomas, y el primer síntoma es el dolor. Entonces, cuando recetamos un tratamiento, debemos de ayudarle al paciente con el dolor, que es lo que más le molesta. Luego debemos de ayudarle a mantener o mejorar la función articular. Dentro de los objetivos del tratamiento, primero es controlar el dolor. El segundo objetivo de la artrosis debe ir encaminado a que el paciente pueda mejorar la función articular, a que tenga mejor función el área afectada. Y en tercer lugar, el objetivo debe de ir orientado a reducir la progresión de la artrosis. Siempre les digo yo a los pacientes que entre más temprano va usted con algún problema de salud, es más fácil de corregirlo a que vaya ya con estadios bien avanzados. A veces hay pacientes que nos llegan con estados bien avanzados de la artrosis, pero desde que usted comience con dolor, inflamación y que le truena la rodilla y que aún puede caminar, no se le ha deformado, hay que ir a consulta. No se automedique, porque si deja progresar mucho la artrosis, pasa lo que les he mostrado en esas imágenes, los dedos deformados, las piernas pandas deformadas y tronazón, inflamación, deformidad en las rodillas. Entonces hay que prevenir eso. El tratamiento va a ser sintomático y también puede ir con medicamentos modificadores de la estructura ósea. El tratamiento va orientado a esos tres objetivos: a controlar el dolor, a mejorar la función de la articulación afectada y a reducir al máximo la progresión de la artrosis. Cuando la artrosis es muy severa, ya el paciente necesita ya intervenciones quirúrgicas. Por ejemplo, cuando la rodilla está ya muy deformada y que no se puede ya corregir con medicamentos, ya el paciente lo operan y le ponen una prótesis en la rodilla. Entonces evite llegar a esos extremos. Pongamos la siguiente imagen. En la siguiente imagen ya no hay, bueno, entonces podemos regresar hacia acá. Eso es lo que hemos querido hablar en esta noche y que compete con lo que es la artrosis. La artrosis es el famoso desgaste que las personas así lo mencionan. Yo tengo un desgaste en la rodilla y eso se trata de artrosis. Faltan 9 minutos para las 9 de la noche. Si tiene usted alguna interrogante, alguna pregunta, nos puede llamar al 2769-4326, es la línea aquí disponible en el estudio. Nos puede llamar, o también al celular 8937-8833. Esos números están disponibles si usted tuviese alguna pregunta, algún comentario,
alguna interrogante con respecto al tema que hemos hablado o cualquier problema de salud que usted esté teniendo en su casa y que le esté preocupando. También quiero decirles y recapitular que nosotros tenemos nuestra clínica. El nombre es Clínica Médica Familiar del doctor Denis Estrada, que es su servidor. Estamos actualmente ubicados en la Placita Zanca. Ahí está ubicada actualmente la clínica. Ahí nos puede visitar para aquellas personas que nunca lo han hecho y tengan este problema o cualquier otro problema de salud. Atendemos niños, adultos, todo lo que tiene que ver con medicina general. Nuestros horarios en la clínica es de 8:30 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, de lunes a viernes. Los sábados atendemos de 8:30 a 12 del mediodía. Esos son los horarios en donde nos puede encontrar ahí en nuestra clínica médica familiar del doctor Denis Estrada. Y nuestro teléfono es el 89-37-88-33. Eso es lo que hemos querido hablar en esta noche con respecto a este tema de la artrosis. Recuerde, si usted es una persona de mayor edad y se le está inflamando la rodilla, siente que en la mañana le amanece rígida, que no puede doblarla, que tiene que tener la rodilla estirada o que le truena cuando usted sube gradas, puede tratarse este problema de la artrosis. La artrosis produce esos síntomas. Una de las áreas que se ve más afectadas por la artrosis es la rodilla, es donde más vemos este problema de la artrosis. Y otra área que se ve afectada es la columna vertebral. A veces hay señoras de muy edad que pasan con un dolor en la espalda y a veces es por esto de la artrosis, que la artrosis puede desgastar las vértebras, que son los huesos que forman la columna. Recuerde que la columna está en la espalda de nuestro cuerpo, en la parte de atrás de nuestro cuerpo. Entonces, esa artrosis puede producir deformidad y dolor a nivel de la columna también. Entonces, tenga usted presente esos síntomas que hemos hablado para que se trate de una forma oportuna y no deje avanzar la enfermedad. Hay personas que este problema de la artrosis le comienza solo con un dolor y se están automedicando, tomando medicina para dolor y nunca como mejoran con el medicamento que toman para dolor en la rodilla. Están ahí muchos años y cuando ya llegan donde nosotros, ya llegan con la rodilla inflamada y deformada. Ya es un poco más complicado el tratamiento, entonces hay que acudir antes de que usted llegue a tener ya un problema muy serio de la artrosis, porque les mencionaba que hay personas que han tenido que ser sometidas a cirugías a cambio de, en la rodilla se pone una prótesis que es el que hace la sustitución de la rodilla, porque la rodilla ya se desgastó todo el hueso y se deformó. Entonces evite llegar a esos extremos tratándose adecuadamente y oportunamente. No espere llegar a casos muy extremos, en este caso lo que es lo de la artrosis. También es importante, como les mencionaba, si usted tiene un problema de la tiroides o de diabetes o cualquier enfermedad de base y está teniendo dolor en la rodilla y se le inflama, esta enfermedad de base pueden tenerlo como predispuesto a usted para que pueda desarrollar una artrosis. También si no recibimos una buena nutrición con alimentos que tengan minerales y calcio que nos ayuden a fortalecer los cartílagos, los huesos, podemos tener este problema por una mala nutrición. Son muchos los factores que influyen para desarrollar este problema de la artrosis, que es lo que usted conoce como el desgaste. El desgaste que usted lo menciona cuando va a la consulta con nosotros los médicos, eso es lo que se conoce como artrosis en términos médicos. Entonces, usted no se deja avanzar en cuanto a esto de la artrosis o ante cualquier problema de salud que usted pueda tener. Lo ideal es acudir a un médico para que le haga una evaluación y si es necesario mandarle a hacer exámenes, que le hagan sus exámenes, se le dé un diagnóstico y de acuerdo al diagnóstico pues darle un tratamiento. No se automedique, porque la automedicación a veces en vez de ayudar le puede perjudicar. Igual si usted tiene un niño con
con fiebre, por ejemplo, siempre es bueno hacerlo evaluar por un personal de la medicina, porque puede hacer que el niño tenga una infección u otra enfermedad que puede pasar desapercibida. Entonces, lo importante es que usted visite a un médico ante cualquier problema de salud que usted o uno de sus familiares tenga, no se automedique. Y recuerde, si nos quiere visitar a nosotros, pues ya le hemos mencionado que estamos actualmente ubicados en la Placita Zanca. Ahí está nuestra clínica ahora. Ahí nos puede visitar los de lunes a viernes de 8:30 a 4 de la tarde y los sábados de 8:30 a 12 del mediodía. Cualquier problema de salud que usted tenga y que esté a nuestro alcance, pues ahí estamos para atenderle. Somos médicos generales y como médicos generales pues vemos pacientes, tanto niños como adultos, de cualquier problema de salud que usted pudiese tener. Ese ha sido el tema que hemos hablado en esta noche. Esperamos que le haya servido, y si usted está teniendo este problema o está teniendo alguno de los síntomas que mencionamos, pues lo correcto es ir al médico, no automedicarse ni esperar que se le quite por sí solo este problema. Los esperamos el próximo jueves. Recuerde, el programa Médico en su Casa se transmite ahora los días jueves de 8 a 9 de la noche. Estamos aquí cada jueves para hablar de problemas de salud, para que usted conozca un poquito más acerca de ellos, los pueda identificar, y si lo tiene o lo está teniendo, visite a su médico para que sea él quien le trate los problemas de salud. Que tengan una feliz noche, que Dios les bendiga y les veremos la próxima semana.